Hola, ¿qué tal amigos de Siempre Aprendiendo y de Artes 9? Para mí es un gusto estar con Jesús Ramírez, el psicólogo, y que nos va a hablar de su nuevo libro que habla Depresión, la noche más oscura. Es un libro de Random House, el cual ya está disponible en megustaleer.mx. Si nos gustas platicar, ¿el libro de qué va? ¿Qué tópicos trata? Sí, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por tu tiempo y un saludo a tu auditorio. Y en efecto, el libro es una síntesis de conocimientos que pues he tenido el privilegio de desarrollar mediante la práctica clínica en los últimos, bueno, yo empecé a estudiar la carrera de medicina hace 30 años y la especialidad en psiquiatría la inicié en 1998. Desde el año 2002 estoy trabajando en el Instituto Nacional de Neurología, donde he estado a cargo de la atención de pacientes con problemas psiquiátricos, pacientes con problemas neurológicos también. Y me he dedicado también a la enseñanza, a la investigación. Entonces, me he dado cuenta de que, a pesar de que la depresión es un problema tan común, un problema que afecta a tantos sectores de la sociedad, desafortunadamente hay muchos malos entendidos en la sociedad con respecto a este problema y también hay una, una gran cantidad de prejuicios en torno a este problema. Prejuicios que son muy nocivos porque retroalimentan un estigma social que existe en torno a la depresión. Por ejemplo, el prejuicio de que las personas hay quien dice que la depresión ni siquiera existe, ¿no? Que es un invento de la industria farmacéutica para vender medicamentos. Hay quien piensa que la depresión es un invento de las sociedades contemporáneas, un poco como para nada más ponerle una etiqueta a algo que no es más que nuestro malestar cotidiano. Hay quien piensa que se trata de mera debilidad de carácter. Y desafortunadamente todos esos prejuicios no ayudan a las personas que tienen realmente el problema. Le podemos llamar como queramos, pero hay personas que tienen un problema emocional muy grave, un dolor emocional muy profundo, que va acompañado de muchos signos y síntomas que afectan el intelecto de los individuos, que afectan también sus cuerpos, ¿no? Y que tienen que ver con, por una parte, ciertos factores de riesgo sociales, como son las inequidades, la violencia, el abandono y grandes problemas que recorren además el mundo contemporáneo en la esfera internacional. Y también la depresión se gesta mucho en la historia de vida, ¿no? En ciertas experiencias traumáticas, experiencias de pérdida, experiencias de amenaza persistente. Entonces, lo que yo traté de hacer en este libro es sintetizar conocimientos útiles que provienen de muchos campos, del campo de la psicoterapia, el campo de las ciencias médicas, el campo de la medicina psiquiátrica, de la epidemiología, de la neurociencia también, para dar una respuesta pues sencilla, clara. Primero, ¿qué es el problema de la depresión? Segundo, ¿cómo se forma? ¿De dónde surge? ¿Por qué aparece? ¿No? Y también, ¿a dónde va? Es decir, si no trato la depresión, ¿qué pasa? Y si sí trato la depresión, ¿qué pasa? ¿No? Eh, Todo esto lo he tratado de reunir, pues buscando, por supuesto, las fuentes de información más confiables, ¿no? Las referencias científicas precisas. También por supuesto, introduciendo algo de la experiencia clínica, aunque no es un libro basado en opiniones, sino más bien en evidencias científicas, pero sí, la práctica, ¿no? Pues me permite entender un poco cuáles son las preguntas más importantes, ¿no? Y quizá por último, también el libro tiene como intención ayudar a resolver un debate que se da frecuentemente, ¿no? En torno a si la depresión es un problema más bien de orden social o de orden psicológico o de orden bioquímico, médico, neurológico, ¿no? Y la verdad es que es un falso debate porque depende cómo estudiemos el problema, vamos a encontrar algo significativo. Entonces hay factores de riesgo sociales, hay experiencias psicológicas específicas de la depresión y también hay si lo estudiamos con herramientas de la medicina, de la neurociencia, vamos a encontrar muchas anormalidades en nuestro cuerpo, ¿no? En particular el sistema nervioso, pero también el sistema hormonal, el sistema inmunológico, que sufren cuando ocurre la depresión. Sí.
Este libro, como dices, está basado en evidencias científicas, pero obviamente es para todo el público, lo puede leer cualquier, así que cualquier lector. Sí, muchas gracias por la pregunta. En efecto, no es un libro para especialistas, o sea, no es un libro que se restrinja a los especialistas. Yo espero que los especialistas que lo lean lo disfruten y también quizá puedan algunos aprender algo, porque yo aprendí mucho al escribirlo, ¿no? Entonces creo que mis colegas también lo encontrarán interesante, pero no es un libro efectivamente para especialistas, no quiere limitarse a eso, sino más bien se trata de conectar al gran público con los especialistas, ¿no? Para formar como una especie de puente de comunicación y de entendimiento entre esos dos grandes campos. Pero creo que el libro puede ser interesante para quienes se dedican, por ejemplo, a la educación, ¿no? Maestros de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, que quieren conocer más acerca de la depresión, quienes tienen familiares con depresión o quienes han padecido el problema, también el público universitario en general, o bien como en este programa, ¿no? Personas que se dedican a las artes y las humanidades, creo que también de pronto tienen ese interés. Yo creo que cualquiera que tenga la curiosidad de saber qué es la depresión y cómo surge y a dónde va, puede encontrar en este libro una serie de conocimientos, de reflexiones interesantes. El título de tu libro, el subtítulo más bien de tu libro, Sí, podía ser más certero, ¿no? Dice Depresión, la noche más oscura. Y me llama la atención porque creo que estamos en la noche más oscura de la humanidad, o por lo menos de la humanidad moderna. claro. Del, ¿qué, qué pasa en estos momentos en los que pues, estamos ante esta incertidumbre, ante esta situación que genera lo mismo depresión que ansiedad, que miedo, que pánico? Sí. Es un momento, digo, el libro sale oportunamente en esas circunstancias y tú como especialista de la ciencia de la conducta, ¿cómo decías hace rato, puede ser un problema personal o un problema social? Sí. No sé qué opines al respecto de esto. Sí, es una pregunta importante. Adelante. Bien, entonces, la noche más oscura, bueno, es evidentemente un subtítulo que hace referencia al famoso texto de San Juan de la Cruz, ¿no? La noche oscura del alma, porque en su momento muchos de estos padecimientos se entendían como crisis espirituales, incluso problemas sobrenaturales. En la antigüedad, como la enfermedad de la bilis negra, ¿no? Se le llamaba en la antigua Grecia por la medicina hipocrática. Entonces ha habido muchas maneras de abordar el problema, pero la realidad es que la depresión llega a nuestras vidas, ¿no? Y la transforma, la convierte en una zona de oscuridad muy dolorosa. A veces aparece como una crisis personal, ¿no? Mucha gente dice, no, pues es que tuvo una crisis personal. Pues, muchas veces fue un problema auténticamente de depresión. Entonces, el subtítulo hace referencia un poco a esa continuidad que hay, ¿no? Entre, por una parte, en la historia, cómo se ha abordado el problema, como melancolía, como crisis espiritual, crisis personal, etcétera, ¿no? Pero claro, dándole un enfoque médico, un enfoque científico. Pero por otra parte, lo que tú planteas es que estamos en una noche oscura de la humanidad, ¿no? Una noche oscura que concierne a la colectividad, a Exacto. nuestro mundo en forma global, porque la pandemia es un problema de orden internacional, ¿no? Que tiene ramificaciones en casi todos los estados del mundo. Por suerte, algunos de ellos todavía están en una situación muy buena, ¿no? Ojalá así siga, ¿no? En África y en lugares donde les ha ido muy bien, ojalá así siga. Pero bueno, quienes lo estamos padeciendo, que son muchos países de Asia, de Europa y ahora de América Latina y Norteamérica, sabemos que este problema trastorna importantemente nuestras vidas. Primero porque hay un impacto directo del virus, ¿no? Que es lo que se conoce como la primera ola de la pandemia, donde hay mucha muerte, discapacidad, experiencias traumáticas para los supervivientes, para los familiares de las víctimas, también para el personal de salud. Yo, por ejemplo, pues trabajo en un hospital, ¿no? Y ahorita me está tocando hacer guardias de urgencias que yo no hacía desde que era médico residente, o sea, hace 22 años
hace 22 años, ¿no? Yo hacía guardias, yo había dejado ya de hacer guardias. Ahorita tengo que hacer guardias porque estamos a la mitad del personal, al 50% del personal. Mucha gente se enfermó y está en confinamiento, otros han tristemente algunos francamente huyeron, ¿no? Y entonces tenemos que dar una respuesta solidaria, ¿no? Como equipo de salud. Obviamente todo esto con mucho miedo, con muchas amenazas, ¿no? Y es parte de este escenario que tú planteas, ¿no? Una noche oscura. Y, en fin, cada quien lo está viviendo a su manera, ¿no? El encierro, el confinamiento, los niños con pues mucha desesperación, ¿no? De no poder salir a jugar, los abuelos muchas veces, por desgracia, muchos de ellos abandonados, ¿no? Por sus familias, que con esto de que hay distancia social, se olvidan, ¿no? De tener más cercanía afectiva. Claro. Entonces, hay muchas ramificaciones del problema, pero coincido contigo en que esta noche oscura, ¿no? Internacional, mundial de la pandemia, nos deja enseñanzas muy importantes, pero definitivamente nos pone en riesgo de una tasa aumentada de problemas de salud mental que indudablemente la va a haber, la hay ya en los países que están saliendo de la epidemia, y aquí ya se siente, ¿no? Se siente porque hay gente con trastornos del sueño, hay gente con pesadillas, hay gente con estrés postraumático, hay gente con toda clase de problemas ya. Recordarás, y con esto termino el comentario, la Claro, doctora claro. en Nueva York, ¿no? Que atendió muchos pacientes de COVID, era una heroína, ella no se infectó y sin embargo salió y se suicidó, ¿no? Entonces eso nos da una idea de lo profundo que pueden ser estos problemas y de cómo no se adaptan a nuestras preconcepciones, ¿no? No se adaptan a los esquemas de lo que esperamos que sucedería. ¿Por qué se suicidó esa doctora, no? Si ella no se infectó, si ella era una heroína, ¿no? Claro. Eh, la respuesta a esa pregunta, pues nos obliga a entender precisamente toda la ciencia de la depresión, ¿no? Todo eso que va más allá del sentido común. Y precisamente en este sentido, como dices, hay una colectividad que nos impera, hay una situación. Hay mucha gente que ahorita en esta situación de depresión o en este momento que estamos viviendo, obviamente no saben qué hacer en ciertos sectores, pero también mucho se ha hablado, esto va para nuestros amigos de Siempre Emprendiendo, directamente, pues de que hay que buscar, va a haber una terrible crisis de desempleo después de esto, si no es que ya la está viendo. Sí. Y precisamente la gente tiene que empezar a emprender, tiene que buscar, además de lo obvio que es buscar la ayuda de especialistas como tú, ¿qué debe de hacer la gente para tratar de afrontar esta situación de esta noche tan oscura y de no caer en depresión o si ya cayeron en depresión, salir de ella y tomar las riendas de su vida, de su negocio, de un emprendimiento? Claro. Bueno, yo creo que lo primero es mantener la esperanza, ¿no? Es decir, saber que si bien estamos ante un problema muy, muy difícil, un problema que nos toma un poco en forma hasta cierto punto con mucha incertidumbre, ¿no? Y estamos desconcertados por esta circunstancia social. Entonces, hay un primer impacto que tiene que ver con esa sorpresa, ¿no? Una sorpresa que lleva mucho desencanto, que lleva a lo mejor una profunda decepción, ¿no? De que las cosas no sucedan como queremos, pero pronto se volverá a poner en marcha el aparato económico, ¿no? Y creo que va a ser un momento de oportunidades interesantes para aquellos que apuesten, yo creo que por, por trabajos, por negocios, por el emprendimiento con valor social, ¿no? O sea, creo que esos valores van a ser muy reconocidos por la sociedad. Por ejemplo, yo el martes que estaba de guardia, ¿no? Una empresa de comida nos mandó unos kebabs, ¿no? Una comida árabe muy rica, ¿no? Estábamos muertos de hambre en la guardia. Y además, no hay un restaurante a donde salir. La cafetería del hospital está cerrada también, ¿no? Y ya para las 7 de Lo la malo es noche, que ahora pues sí ni la tamalera se pone, ¿verdad? no, ni la de los tamales, ni nadie, ¿no? Que ese es clásico en los hospitales, o sea, el lugar donde se promueve, no, no vamos a balconear, no todos lo sabemos, y es clásico en México, ¿no? O sea, el lugar donde se promueve la salud y sales del hospital y está la de los tamales, los tacos de suadero, el de los Totalmente de acuerdo. todo. Bueno, Sí, yo estoy de acuerdo. La zona de hospitales es un tianguis de alimentos, ¿no? Eh,
Y es que así sucede, ¿no? O sea, en las guardias, pues, la gente se muere de hambre y además no puede, por ejemplo, ayer no podíamos parar a decir, me esperan un momentito, no, ahorita no voy a atender al paciente porque voy a sentarme a comer". Entonces, hasta te daba pena con tus compañeros sentarte a comer, a lo mejor, aunque tú ya habías terminado de ver a tu paciente, pero en ese escenario, ¿no? Nos mandan estos alimentos, ¿no? De unos kebabs, ¿no? Estaban muy ricos, muy saludable. Y entonces, entre nosotros mismos empezamos a tomarnos fotografías, ¿no? Y las subimos a las redes sociales para agradecerlo, porque verdaderamente nos cambió el momento, nos alimentó literalmente, ¿no? Pero además nos cambió también mucho el estado de ánimo y nos dio un sentido de esperanza porque estábamos, hasta cierto punto hemos estado aislados también, ¿no? Porque nadie se quiere meter a ver qué está pasando dentro de un hospital y muchos enfermos llegan, o sus familias llegan con mucho estrés, hay mucha desconfianza, hay mucho miedo, entonces va a haber reacciones de pronto difíciles, ¿no? Entonces, en ese contexto, recibir ese obsequio, ¿no? Nos pareció de gran valor y nosotros mismos le hicimos mucha publicidad, ¿no? No sé qué impacto tenga la publicidad que nosotros le hicimos, pero es una muestra de agradecimiento que yo creo que ellos pueden usar para, pues digamos que promover también sus productos, ¿no? Desde el punto de vista de que ellos tienen ese valor social, ¿no? Y sí, es una inversión, a lo mejor es un comercial darnos de comer, ¿no? Pero es un comercial que tiene sentido, bueno, yo lo agradezco, ¿no? O sea, no es un comercial que es información chatarra, ¿no? Que se me mete a mi cerebro como un gusano, ¿cómo le llaman? Un brain worm, ¿no? Y no me lo puedo quitar, como en la película de Intensamente, ¿no? Que algunos comerciales no se los podía quitar la gente porque era información chatarra. En cambio, esto no fue información chatarra, fue un alimento nutritivo muy rico que nos dio un gran sentido de agradecimiento. Entonces, lo pongo un poco como ejemplo, ¿no? Ante la falta de, a lo mejor, un plan general que yo pueda decir, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero es un ejemplo del tipo de medidas que yo creo que los empresarios también y la gente que se dedica a los negocios y a la iniciativa privada pueden hacer para tener en este momento un arranque exitoso, ¿no? Igualmente, también en La Guardia nos pasó que el famoso centro Banamex, ¿no? Que ha sido hecho con mucha, por la iniciativa privada, realmente nos dio una respuesta porque se nos llenó la terapia intensiva, se nos llenó el área de urgencias, nuestra área de COVID estaba llena y llegaron pacientes con problemas de COVID difíciles, ¿no? Y ya no teníamos a dónde mandarlo al paciente, ¿no? Y es una situación muy dramática. Y afortunadamente la gente del centro Banamex nos respaldó. Ya sabes que tienen ahora ahí muchas camas que han acondicionado, ¿no? Y además mandaron una ambulancia que venía así como si fuera de la NASA, ¿no? O sea, con todos los trajes súper sofisticados, todas las medidas de cuidados. Además, allá sí tienen los medicamentos que darle a los pacientes cuando se complican. Han contratado especialistas muy serios, ¿no? Que yo conozco, de especialistas muy buenos. Entonces, desde mi punto de vista, ese tipo de actos solidarios, ¿no? También tienen un valor social y eso puede ser reconocido también, desde mi punto de vista, por la sociedad, ¿no? Y es lo que yo me atrevería a decir desde el campo que yo cultivo, ¿no? Que es la medicina y la salud mental. Así es. Por último, no sé si, bueno, ustedes, te voy a hacer una pregunta que no, obviamente no tiene mucho que ver con el libro, pero tiene No que te ver con todos preocupes. estos factores. Bueno, sí tiene que ver con el libro por el tema de las depresiones. Claro. En ese sentido, ¿tú nos podrías comentar algo respecto a factores psicosociales que se están presentando actualmente en torno al home office? O sea, hay mucha gente, como bien decías hace rato, el tema de los abuelitos, los niños, que no puedan salir, el que están confinados en sus casas, estas situaciones traumáticas que se presentan y en particular el tener para muchos lo complicado que es, hay gente que, sobre todo los freelanceros, estamos acostumbrados ya desde hace años a estar en nuestra casa, pero la gente que de Sí. repente está acostumbrada a una rutina de ir durante 7, 8, 9 horas diarias, a veces hasta 14, yo lo sé, a Ujú. una oficina y regresar y no tener, y los niños 8 horas en la escuela y así por el estilo, y ahora todos en un mismo espacio conviviendo 24 horas. ¿Cómo ves de estos factores psicosociales que se presentan en este home office, teletrabajo, teleescuela, como le queramos decir? Mira, yo creo que hay ganancias y hay pérdidas, ¿no? O sea, hay aprendizajes. Entonces, por ejemplo, a mí en lo personal, ¿no? En la parte que tiene que ver con las escuelas, ¿sí?
yo no soy especialista en educación, entonces tomémoslo como una opinión nada más, pero que finalmente sí tiene que ver con los aspectos de salud mental, y es que muchas escuelas, ¿no? Le han dado a las familias, pero típicamente a las mamás, por desgracia, ¿no? La tarea de hacer una lista de actividades, ¿no? Con los chicos, ¿verdad? Y eso es la escuela, ¿no? Y eso se cobra además porque se sigue cobrando igual, ¿no? Entonces, para mí eso es un mal enfoque de cómo adaptarnos, ¿no? Desde el punto de vista de la telecomunicación, del entorno digital, etcétera, ¿no? O sea, Bueno, aunque desde mi también, punto, perdón, como dices, ahora yo soy el que me permite interrumpirte, hay sí, escuelas muy responsables claro, que claro, están claro. llevando una educación a distancia, una educación en línea, como debe de ser, con horarios, con plataformas que ya tienen, afortunadamente, y mira, ya sin querer me va a salir una segunda pregunta, que Sí, vamos a guardar para cuando termines de platicar esto. Pero continuamos. no, tienes toda la razón, porque hay toda una multitud de estilos, ¿no? Hay escuelas que lo han hecho en forma muy responsable, ¿no? Pero, por desgracia, algunas, ¿no? Algunas, simplemente lo que hacen es pasarle la bolita a la mamá o al papá, ¿no? Y decirles, ustedes hagan esta lista de actividades, ¿no? Pero auténticamente eh, no están ofreciendo y otorgando los conocimientos que tienen que ofrecer, ¿no? En vez de preparar clases en línea con un modelo interactivo y demás, simplemente es una lista de actividades y ustedes vayan y háganla. Yo creo que esa no es la forma, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender de estos diferentes estilos, qué cosas sí funcionan y qué cosas no funcionan, porque por ejemplo, yo conozco doctoras que están atendiendo la pandemia y tienen que llegar a sus casas a hacer la tarea que los maestros le dejaron a los niños, porque los niños tienen que hacer la tarea y demás, pero en realidad la acaban haciendo los papás y la mamá y las mamás. Entonces, a mí me parece una simulación, ¿no? Una simulación que estresa a las familias. Y yo creo que es al revés, ¿no? O sea, la escuela en línea debe de ser algo que nos facilite, ¿no? Que las mamás y los papás digan, mira qué bueno que tenemos este apoyo, ¿no? De la escuela, porque me está ayudando a tener una vida mejor, ¿no? O sea, me está dando bienestar, me está dando calidad de vida, yo veo cómo mi hijo está aprendiendo, ¿no? No que se vuelva una carga de estrés para todos, que acrecenta el estrés de por sí del confinamiento y demás, ¿no? Entonces creo que hay muchos estilos. Lo mismo con el home office, ¿no? O sea, a lo mejor tú eso sabes más que yo y también, desde luego, me interesa tu opinión, ¿no? Pero yo creo que hay personas que funcionan muy bien con ese esquema y personas que no. Y también depende mucho de los estilos de personalidad. Y también depende mucho del tipo de actividades. Indudablemente mucha gente era retenida en las oficinas, ¿no? Por miedo al home office, cuando a lo mejor el home office era la mejor opción desde hace muchos años, ¿no? Y había miedo de dar este paso. A lo mejor ahora que dimos este paso, creo que muchas personas podrán quedarse en su casa a cumplir muchas tareas o combinar días en casa con días en oficina, porque sí hay algunas actividades presenciales. Entonces, esas podrían ser ganancias y aprendizajes, ¿no? Otros sí son pérdidas, ¿no? Yo insisto, en el campo de la educación creo que han habido algunas pérdidas, algunas ganancias, algunos aprendizajes. En el campo de la salud, por ejemplo, pues sí ha habido francamente pérdidas, pero también ha habido ganancias porque algunos colegas aprendieron a dar consulta a distancia y algunas veces se podría hacer de esa manera, no siempre, ¿no? No siempre. Entonces yo creo que depende mucho del tipo de actividad, de la manera de realizar la actividad, del plan, no improvisar, como tú dices, no hay escuelas que tienen un esquema muy bien estructurado de cómo hacerlo, porque ya lo habían pensado desde antes, ¿no? No era una improvisación. Entonces yo creo que se requiere mucha profesionalización para todo el trabajo en entornos digitales, el home office. Creo que es una herramienta que de hecho es algo que vamos a poder aprovechar en muchos espacios, ¿no? Pero no en forma improvisada, sino con la profesionalización que eso requiere, ¿no? Con el oficio y con la reflexión que requiere para hacerlo de manera eficiente. Así es. Por último, una última reflexión y bueno, hacer el último aviso de que tu libro, Depresión, la noche más oscura, ya está en megustaleer.mx. Está por el momento solamente en electrónico, supongo, ¿verdad? Oye, Está en electrónico y también tenemos la versión de e-commerce, ¿no? Donde por Amazon o por librerías Gandhi y si se se lo llama. compra y se manda a casa el ejemplar físico, ¿no?
por el momento es así y yo espero que algunos de los espacios que se abran tempranamente sean las librerías, porque creo que también le dan un rostro cultural a nuestra ciudad, ¿no? Y siempre es muy agradable caminar a la librería, pero mientras tanto, pues usaremos el e-commerce, ¿no? Y también todo lo que son los libros electrónicos, ¿no? Que ya en esos formatos ya se encuentra disponible. Por último, te decía la última reflexión. Hemos hablado en los últimos minutos del teletrabajo, del home office, y bueno, hoy día tenemos las herramientas. Tú como especialista de la conducta humana y de la ciencia de la mente, ¿qué hubiera pasado? Hace 10 años vivimos la H1N1, no nos fue tan mal en todos los sentidos, porque fue un confinamiento que duró, algunos dicen que fue un mes, yo recuerdo que en mi caso fue una semana la que estuve encerrado en mi casa y no pasó a mayores. Te digo, Ujú. hoy también hubo consecuencias, pero no tan devastadoras en todos los sentidos como las está viendo actualmente. ¿Qué hubiera pasado si esta pandemia hubiera ocurrido hace 20 años que la tecnología del teletrabajo, del home office, de las videoconferencias como la que tú y yo estamos sosteniendo, era nula y hace 10 años era en pañales? ¿Cómo crees que hubiera reaccionado la sociedad? Sí, muy importante la pregunta, ¿no? Y me trae a la mente la epidemia de influenza, ¿no? De principios del siglo XX que requirió un confinamiento en muchos sectores de la sociedad, incluso mexicana, y hay testimonios muy interesantes. Pues, Y por además, supuesto, perdón que te interrumpa, además hace un siglo exactamente estábamos en guerra. es A nivel correcto. mundial, los rusos tenían su revolución, nosotros estábamos terminando una revolución muy sangrienta también. Entonces, estaba peor esto, ¿no? Tienes mucha razón. Y entonces yo creo que la tecnología, ¿no? Digital nos ha dado una ventana, ¿no? Para seguirnos comunicando, para seguir trabajando, para seguir estableciendo redes de colaboración de todo tipo, ¿no? De negocios, redes creativas, redes de salud también. Creo que ha sido muy afortunado en ese sentido y entonces la reflexión para mí en ese sentido sí sería que a mucha gente le ayudó a dar la transición que le costaba trabajo hacer, ¿no? A aprender ese lenguaje, a incorporarlo a su práctica diaria, aprender las herramientas, usarlas, pasar rápidamente por la alfabetización digital para llegar a una práctica del día a día, ¿no? Eso ha sido algo positivo y yo insisto, ¿no? Creo que es un aprendizaje que además ya no deberíamos de perder, ¿no? Es algo muy positivo y también creo que nos enseña que entonces hay que mirar hacia adelante y prepararnos aún más, ¿no? O sea, decir, ¿cómo vamos a enfrentar las futuras crisis de muchos tipos, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología y qué tipo de ciencia y qué tipo de artes, humanidades y qué tipo de reflexión tenemos que hacer para enfrentar esas crisis? Pero nunca teniéndole miedo a apostar al futuro, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Jesús Ramírez Bermúdez. Nuevamente reiteramos, el libro ya está a la venta y lo pueden descargar o comprar a través de Me Gusta Leer MX de Random House o como bien dice Jesús, en las librerías de prestigio, tanto la clásica con la letra A como las que conocemos normalmente, la amarilla, la azul, la otra azul, etcétera, etcétera, etcétera. Es que ellos no pagan, bueno, Random House tampoco, Muy bien. pero pues ellos nos hacen el favor por lo menos de poner al autor en estas situaciones. Muchas Muy bien. gracias, Jesús. Al contrario, gracias a ti por tu tiempo y estamos en comunicación. No, al contrario, gracias por toda tu amabilidad, tu gentileza en estos minutos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.